empezar a grabar. Hidrocarburos habíamos visto, ¿cierto? Los grupos funcionales. Vamos a avanzar un poquito ahí. La idea, ¿cierto? Es que nosotros, vamos a esperar a Steffi, nosotros ya manejemos, por ejemplo, esta tabla, ya tengamos, ¿cierto?, algunas nociones generales acerca de hidrocarburos, de su estructura. Yo, como le dije en química, hay una parte que es el estudio del carbono, ¿ya? Todo lo que es las propiedades del carbono y todo eso. ¿Por qué yo no empecé con la parte del... ¿Por qué yo no empecé, cierto, con el estudio del carbono? Porque... voy a esperar que se une. Porque voy a dejar eso para una segunda parte, donde vamos a ver, por ejemplo, los electrones de valencia del carbono, vamos a ver y recordar, ¿cierto?, todos los temas de enlace, los electrones de valencia, como les decía, la teoría de electrones de valencia, vamos a ver hibridación y todos los conceptos que son un poco más abstractos, los dejé para una segunda parte de hidrocarburos, ¿cierto?, y grupos funcionales y todo eso, lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿ya? Así que desde esta primera perspectiva, ¿cierto?, a mí lo que me importaba es que entendieran que un alcano, ¿cierto?, va a estar constituido de enlaces simples, un alqueno de enlaces dobles y un alquino de enlaces triples, ¿ya? Que de acuerdo al número de carbono nosotros vamos a usar distintos tipos de prefijos, ¿ya? Dependiendo si es un carbono va a ser met, dos carbonos et y así sucesivamente, ¿cierto? Y obviamente nosotros, ¿cierto?, llamamos a aquellos enlaces simples, ¿cierto?, saturados, porque estaban llenísimos de hidrógeno. En cambio, y eso lo vamos a volver a entender, cuando veamos la segunda parte, ahí van a entender por qué nosotros, ¿cierto?, estamos hablando de que son saturados cuando están llenitos de hidrógeno, ¿ya? Y ahí vamos a ver esas estructuras, ¿cierto? Ya vamos a ver algunos modelos. Vamos a esperar a Gustavo. Y cierto, también habíamos visto los hidrocarburos insaturados. Yo les decía que las insaturaciones significa que tienen enlaces dobles o triples, ¿ya? Entonces por eso ahí dice insaturado y salen alcanos, o sea, alquenos y alquinos, ¿ya? Entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un aceite insaturado, por ejemplo, el aceite de oliva, y yo les decía que era un aceite insaturado, es porque dentro de sus cadenas tiene insaturaciones, o sea, tiene, por ejemplo, enlaces dobles, ¿ya? Y eso obviamente también le confiere cierta propiedad. Por eso, por ejemplo, los aceites insaturados, como el aceite de oliva, los encontramos líquidos en temperatura ambiente. En cambio, una grasa saturada, ¿cierto?, como es la manteca, a temperatura ambiente la encontramos sólida, ¿ya? Y eso es producto igual de la cantidad de hidrógenos que tiene, ¿ya? Ahora, nosotros después vamos a entender todo el tema de los electrones que ocurre ahí, ¿ya? Eso en una primera parte. Habíamos visto, ¿cierto?, distintos tipos de estructura. Recuerden que esta parte, estamos viendo contenidos de segundo medio, y la idea, ¿cierto?, es en esta parte prepararlos para la PSU. Por lo tanto, aquellas cosas, no sé, pues, por ejemplo, muy simples que yo vería, por ejemplo, con los de segundo, yo me las voy a saltar con ustedes, ¿ya? Para ver lo fundamental y enfocarme en las cosas más importantes, ¿ya? Entonces, también habíamos dicho que yo, ¿cierto?, para nombrar cualquier tipo de molécula, yo tengo que primero que todo identificar mi cadena principal, ¿ya? ¿Qué condiciones tenía que tener mi cadena principal? En este caso, ¿cierto?, mi cadena principal, si tiene insaturaciones, debe ir considerado dentro de mi cadena principal, ¿ya? Ahora, si no tiene insaturaciones, o sea, tiene solamente cadenas simples, ¿cierto?, tenemos que elegir la cadena más larga, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, todo lo que queda fuera de mi cadena principal, vamos a decir que son radicales. En este caso, ¿cierto?, ahí el isopropil, que ahora vamos a volver a la otra página, el isopropil y el metil, ¿cierto?, son radicales, ¿ya? Ahora, como yo nombro mis radicales, o sea, aquellos que están fuera, ¿cierto?, de mi cadena principal, va a tener la terminación il, ¿ya? De il, il, ¿ya? O hilo.
Entonces, dependiendo de la cantidad de carbonos, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de carbonos, yo voy a decir, por ejemplo, en este caso sería un metil o un metilo. ¿Por qué? Porque tiene un carbono. Si son dos carbonos sería un et y terminación hilo o il, etilo, ¿ya? Y también podemos encontrar, ¿cierto?, algunos radicales especializados. Y yo les decía que generalmente el isopropil aparece harto, ya por lo menos en las PCU ha aparecido harto, y el terbutilo, ¿ya? Entonces el isopropilo, que son de 3 carbonos, ¿cierto?, esa estructura generalmente aparece, y también el terbutilo, ¿ya?, que son de 4, ¿ok? Entonces, habíamos visto, ¿cierto?, algunos ejercicios. Acá, bueno, habíamos considerado, ¿cierto?, si bien nosotros ya vimos esto, ¿cierto?, acabamos de ver, los alifáticos, donde encontrábamos, ¿cierto?, los alcanos, que eran las estructuras moleculares saturadas, ¿cierto?, y en este caso teníamos los insaturados también, que eran alquenos y alquinos, ¿ya? Los alquenos tenían enlace doble y los alquinos enlace triple. También podemos encontrar otro grupo, ¿cierto?, que son los cíclicos, ¿ya? O sea, que tienen ciclos. Y al igual, ¿cierto?, que los anteriores, los ciclos también pueden tener enlace doble, pero en este caso nosotros vamos a decir que son, ¿cierto?, insaturados también, ¿ya? En cambio, aquellos que tienen enlace simple son saturados, ¿ya? Sigue la misma lógica, ¿cierto? Sigue la misma lógica, pero en este caso, cuando yo tengo que nombrar una estructura cíclica, yo simplemente antepongo la palabra ciclo, ¿ya? Ciclo y cuento la cantidad de carbonos. En este caso tiene 1, 2, 3, 3 carbonos. Por tanto, es un ciclo propano. ¿Qué pasa si tiene un enlace doble? Va a ser un ciclo propeno, porque tiene un enlace doble, ¿ya? Ahora, también habíamos visto, ¿cierto?, otro tipo de estructura que la vamos a ver más adelante, que son las estructuras, acá está, que son estas estructuras aromáticas, ¿ya? El compuesto, ¿cierto?, básico de esta estructura aromática es esto que está aquí, que es como un ciclo hexano, ¿cierto?, pero tiene un anillito en medio. Ese anillito después vamos a ver, ¿cierto?, que es una nube electrónica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que va a tener, ¿cierto?, 3 dobles enlaces, uno acá y uno acá, ¿ya? Eso va a ser como, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Y estos son, ¿cierto?, los grupos aromáticos. Entonces, en este caso, ¿cierto?, de los grupos aromáticos, nosotros también podemos ver, ¿cierto?, que estos grupos aromáticos, uy, se me cambió. Ya. Nosotros también podemos ver, ¿cierto?, que dependiendo de la posición en la cual van a estar los radicales, se va a nombrar de cierta manera. En este caso, si ustedes observan, voy a poner un poco más arriba, si ustedes observan, ¿cierto?, cuando está, por ejemplo, hay dos radicales que están en la posición 1,2, también lo pueden encontrar como orto, ¿ya? O una O. También pueden encontrar ese tipo de nomenclatura. Ahora, si es en posición 1,3, donde están los radicales, puede ser meta o 1,3 o M, ¿ya? Y si está en posición 1,4 sería para, P o 1,4, donde van a estar los radicales. Ya. También habíamos visto, ¿cierto?, que vamos a bajar aquí. También habíamos visto, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar distintos compuestos orgánicos, ¿cierto? Vamos a aceptar al Antonio. Nosotros podemos encontrar, ¿cierto?, la representación de los compuestos orgánicos de varias maneras, ¿ya? Estas son, ¿cierto?, 4 maneras simples, ¿ya? Después, cuando veamos en la segunda parte, vamos a ver representaciones ópticas, ¿cierto?, cómo pasa la luz a través de esta molécula orgánica, pero eso va, como les dije, ahí se va a volver un poco más complejo el tema, por eso lo vamos a tocar en una segunda parte cuando ya dominemos bien esto, ¿ya? Entonces, podemos encontrar estos compuestos orgánicos en una estructura desarrollada. Una estructura desarrollada es donde nosotros podemos ver, ¿cierto?, cada uno de los que constituyen esta molécula, en este caso del propano. Son 3 carbonos, ¿cierto? Y va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a tener, ¿cierto?,
8 hidrógenos, ¿ya? Entonces acá vemos los enlaces, vemos la cantidad de carbono e hidrógeno. En cambio también podemos encontrar, ¿cierto?, esta estructura de varilla. La estructura de varilla, les decía que era importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente encontramos, se ve harto, ya la van a ver harto. Entonces esta estructura de varilla representa que cada uno de estos puntitos va a ser un carbono. Y en este caso, los carbonos y los hidrógenos no aparecen en la representación de este compuesto, ¿ya? No aparecen. Entonces, esta molécula también es el propano, es la misma, solamente que no aparece, ¿ya? Es lo mismo, entonces acá no aparece ni carbono ni hidrógeno. Ahora, importante, ¿qué pasa, por ejemplo, si... Voy a rayar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo acá, en esta molécula, lo comento al tiro porque... Si yo tengo en esta molécula 1H, ¿cuántos carbonos va a tener esta molécula? Antes tenía 3, pero yo ahora le puse 1H. ¿Cuántos carbonos va a tener? Porque tienden, por ejemplo, se tiende a confundir a veces que como les dije, cada uno de estos puntos, ¿cierto?, es un carbono, pero en este caso, como hay 1H acá, reemplaza el carbono que estaba. Por lo tanto, tiene 2 carbonos esta molécula, ¿ya? En este caso, este sería un etanol, ¿ya? Ay, la profe, qué borracha. ¿Ya? Esto sería un etanol. Tendría 2 carbonos, ¿cierto? Y como tiene un grupo H, sería un alcohol, ¿ya? En este caso sería un etanol, porque tiene 2 carbonos, ¿ya? Para que lo recuerden. De hecho, en la imagen anterior, fíjense en esta imagen, yo me quedé callada porque, no sé si se acordaban, ahí. Fíjense que el benceno, ¿cierto? Habíamos visto que era este anillito, pero en este caso, ese benceno tiene un palito ahí. ¿Qué significará ese puntito que está ahí? ¿Alguien? ¿Qué significará ese puntito que está ahí? Oh, un do. No. ¿Qué significará ese palito que está ahí? Me está diciendo no H, un carbono, perfecto. Es un carbono, ¿ya? Es un carbono. Cuando ustedes ven esos palitos, eso representa ahí un metil, ¿ya? Muy bien. Cuando vean un palito está representando un metil, ¿ok? Y no aparece, recuerden que en la estructura de varilla no aparece, ¿ya? Entonces eso está representando un metil. Por lo tanto, cuando vean, por ejemplo, el fenilo, está diciendo que tiene cierto un metil ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, también podemos encontrar, ¿cierto?, la estructura semidesarrollada, que es donde podemos ver, ¿cierto?, la cantidad de carbonos e hidrógenos, ¿ya? Pero obviamente es como la mezcla entre la condensada y donde podemos también ver, ¿cierto?, los enlaces, ¿ya? ¿Ok? Y en este caso ya, ¿cierto?, es una estructura condensada o molecular donde simplemente nosotros vemos la cantidad de carbono e hidrógeno. Tenemos que ahí ver, ¿cierto?, cuál va a ser como la cantidad de enlace y... ¿Ya? Aquí simplemente, ¿cierto?, vemos la cantidad de átomos de cada elemento. Ya, habíamos visto algunas estructuras, ¿cierto? Habíamos nombrado. Fíjense acá que cada uno de estos puntitos representa un carbono. ¿Ya? O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Tendríamos 5 carbonos y ahí tendríamos un metil. ¿Ok? Entonces esto, claro, acá, ¿cierto?, muestra una igualdad. Que esto es igual a esto. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hay un metil. ¿Ya?
Entonces, bueno, habíamos visto, ¿cierto?, los grupos funcionales, habíamos visto el grupo de los alcoholes, ¿cierto? Vimos que habían alcoholes primarios, secundarios, terciarios, según los sustituyentes que tiene. Acá vimos, ¿cierto? Acá sí era un alcohol, ¿cierto? Cuando tiene un OH nosotros decimos que es un fenol, ¿ok? Un fenol, ¿cierto? Fíjense que el benceno, como les decía, el benceno, ¿cierto? Esa molécula que está ahí, sin el OH, el benceno, ¿cierto? También lo podemos representar de esas dos maneras, con un anillito o con sus 3 dobles enlaces, ¿ya? De esas dos maneras lo podemos encontrar. Entonces, si se une un benceno más un OH, le vamos a llamar fenol, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si, como yo nombro esta molécula, si tiene dos sustituyentes, si tiene dos grupos OH? Entonces acá podemos nombrar la posición donde están, ¿cierto?, los OH, o podemos, ¿cierto?, como aprendimos en la diapo anterior, en vez de ponerle 1,2, ponerle ortodifenol, metadifenol, paradifenol, ¿ya? Y acá lo importante, ¿cierto?, a considerar era que como yo nombro esta molécula, tengo que elegir la cadena más larga, ¿ya? Parto obviamente desde donde está mi grupo funcional, desde acá parto, ¿ya? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto va a ser el radical, ¿cierto? Lo que queda afuera va a ser un 3-metil, terminación il, porque es un radical, 1-pentanol, indicando dónde está mi alcohol. 1-pentanol. Penta porque son 5 carbonos y ol porque es un alcohol. ¿Ya? Bueno, también habíamos visto el grupo de los CHO, ¿cierto? De los aldehídos que se producía a partir de la oxidación de un alcohol primario. ¿Ya? Un alcohol primario habíamos visto en la diapo anterior que era aquel que tenía solamente un sustituyente. ¿Ya? Entonces la oxidación de este alcohol primario, ¿cierto? Produce un aldehído. Importante, la oxidación de un alcohol secundario va a producir una acetona. ¿Ya? Para que se acuerden. Habíamos visto ejemplos de aldehídos, por ejemplo el formaldehído, ya que lo encontrábamos, o metanal, que lo encontrábamos, por ejemplo, bueno, en todo lo que se utiliza, ¿cierto? Por ejemplo, telas, cuando ustedes compran telas y están como súper lisitas, generalmente tiene no tiene una concentración alta, porque si no es tóxico, viene, ¿cierto?, un porcentaje de formaldehído para que las telas estén más lisas, ¿ya? Y también obviamente se utiliza para mantener cuerpo y todas las estructuras biológicas sin que se pueda descomponer, ¿ya? Acá al lado tenemos, ¿cierto? Voy a subir un poquito. Acá al lado tenemos, ¿cierto?, un benzaldehído. Son bencenos, ¿cierto?, más el grupo aldehído. Recuerden que cuando vemos cualquier estructura, ¿cierto?, acá lo importante es que si yo veo este carbonilo, recuerden que carbonilo se llama esa estructura de carbono, doble enlace oxígeno, más un hidrógeno, independiente de lo que yo tenga acá. Puede ser una cadena gigante de puros carbonos, o puede ser un solo carbono, o puede ser un hidrógeno, ¿ya? Pero si yo tengo este grupo funcional, ese grupo funcional va a ser un CHO, ¿ya? CHO, por eso se llama el grupo de los CHO, de los choros, de los choros, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, ¿cómo yo voy a llamar un aldehído, cierto? Importante acá considerar siempre el carbono. Ya tuve problemas, ¿cierto?, con respecto a que algunos no consideraban el carbono. Eso es súper importante. El carbono del grupo carbonilo sí se considera dentro de la cadena, sí se nombra, ¿ya? Es un carbono más. Por lo tanto, acá es un 1, 2, 3, 4. Son 4 carbonos, sería un butanal, terminación al. La acetona habíamos dicho que se producía, y aquí les dije lo importante, ¿cierto?, que se producía a partir de la oxidación de un alcohol secundario, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la acetona. ¿Y cómo se nombraba la acetona? Bueno, podíamos nombrarla de dos maneras, ¿cierto? Podíamos nombrar la acetona considerando cada una de estas partes, ¿cierto?, como un sustituyente. Entonces la nombrábamos, por ejemplo, en orden alfabético, etil, propil, cetona, o también podíamos considerar dónde estaba el grupo carbonilo,
y obviamente el número más bajito, ¿cierto? No partíamos de acá, partíamos de acá porque es el número más pequeño, entonces sería 1, 2, 3, sería 3 hexanonas. ¿Por qué es hexanona? Porque son 6 carbonos. Entonces acá, por ejemplo, ustedes tenían que identificar, ¿cierto? En estas moléculas que igual son relativamente grandes, ¿ya? Por ejemplo, acá tenían que identificar qué era, si era un acetona, un aldehído, ¿ya? Y ustedes identificaron, ¿cierto? Muy bien. Identificaron, ¿cierto? Voy a marcar. Identificaron, ¿cierto? El grupo CHO. Y fíjense que igual es difícil ver esta molécula, porque ya cuando uno ve por ejemplo, varios grupos funcionales, como que colapsa, ¿ya? Pero acá lo importante es que ustedes recuerden que si hay varios grupos funcionales dentro de una molécula, el que tiene mayor cantidad de oxígeno es el que tiene la prioridad, y ese va a tomar el nombre. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Esto es un aldehído, ¿ya? A pesar de que tiene OH, que son alcohol, ¿cierto? La prioridad la tiene el aldehído. ¿Y por qué tiene la prioridad el aldehído? Bueno, ahora les voy a mostrar, pero quiero que imaginen que ese doble enlace de oxígeno representa como si tuviera 2 oxígenos. Entonces, mientras más oxígeno tenga una molécula, mayor prioridad va a tener, ¿ya? Entonces, por eso decíamos que era un aldehído. De hecho, ahí podíamos ver, ¿cierto?, que todo esto pasaba a ser como un R, ¿ya? Entonces era, ¿cierto?, un R, la típica estructura, ¿cierto?, de mi aldehído. Un R, un carbono, un doble enlace, ¿cierto? Al tiro acepta el Kevin. Un doble enlace y el hidrógeno, que es la típica estructura, ¿cierto?, de mi grupo CHO. ¿Ok? Entonces ahí, ¿cierto?, yo identificaba un aldehído. En la galactosa, ¿cierto?, también era un aldehído. Y acá, ¿cierto?, ya se producía el colapso nervioso. ¿Ya? Acá veíamos un R, acá veíamos otro R, ¿cierto? Y veíamos nuestro grupo carbonilo. Entonces acá ya teníamos que recordar qué grupo funcional, ¿cierto?, estaba entre medio de 2R y tenía un grupo funcional. En este caso nosotros decíamos que era la cetona, ¿ya? Vamos a avanzar. Habíamos visto el éter también, y fíjense que el éter, bueno, se produce a partir de la condensación de alcoholes. Yo les decía que la condensación, el proceso de condensación, ¿cierto?, es a partir, en este caso tendríamos 2 alcoholes, entonces tendríamos un ROH, ¿cierto?, más otro ROH, ¿sí? Lo voy a hacer mejor con la... curando lo voy a hacer así. Ya. Entonces acá tendríamos, ¿cierto?, si es la condensación de 2 alcoholes, ¿cierto? Quiere decir que yo represento mi alcohol así, R o H, ¿cierto? Por lo tanto, si es la unión, vamos a marcar acá, si yo estoy hablando de un proceso, ¿cierto?, de síntesis, ¿ya? De síntesis a través de una condensación, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que acá se va a formar agüita, ¿ya? Entonces, para que se forme agua, ustedes saben que es H2O, ¿cierto? H2O. Y se forma H2O. Entre paréntesis, en todas las reacciones orgánicas, el agua es sumamente importante. Por eso nosotros igual estamos constituidos casi de un 70% de agua, porque al final todas nuestras reacciones orgánicas en el cuerpo se llevan a cabo por agua, si no, no se podrían llevar a cabo. Me lo digo a mí mismo porque soy pésimo para el agua. Me carga el agua, pero igual tengo que tomar, ¿ya? Entonces acá fíjense que lo restante, lo que queda afuera sería R o R, que sería su éter, R o R. No confundir con la acetona. Recuerden que la acetona tenía un doble enlace, tenía un carbono con doble enlace, un grupo carbonilo. Este no. Este simplemente está cierto rodeado de R's. Un R o R. ¿Ya? Rodeado de carbonos. Ahí tiene un carbono, un grupo carbono, ahí tiene su oxígeno y acá tiene otro carbono. Eso se refiere R o R. R siendo cualquier tipo de carbono. ¿Ok? Chicos, si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Ya?
La idea de esto es hacer como una síntesis de lo que hemos visto, ¿ya? Ya, acá tenemos los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Y decíamos que los ácidos carboxílicos se producen a partir de la oxidación de un aldehído, pero también podemos ver, ¿cierto? Que podemos generarlo a través de otro tipo, ¿cierto? De mecanismos, ¿ya? El proceso de saponificación y esterificación lo vamos a ver después de ver los ésteres, ¿ya? Creo que ahí está. Entonces nosotros decíamos que los ácidos carboxílicos, ¿cierto? Por ejemplo, los ácidos carboxílicos, recuerden que tienen la estructura RCOOH, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sea RCOOH? Quiere decir que es un R que tiene un grupo carbonilo, entre paréntesis el grupo de los ácidos carboxílicos, les voy a decir porque después no se van a acordar, lo voy a decir al tiro. El grupo de los ácidos carboxílicos es el que tiene mayor prioridad dentro de todos los grupos funcionales, porque tiene mayor cantidad de oxígeno, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este tiene como tres carbonos, es como si tuviera 3 oxígenos, porque fíjense que ese doble enlace representa, ¿cierto? Como si tuviera 2 oxígenos. Entonces, esa es la estructura general, ¿cierto? De un ácido carboxílico. R, carbonilo, OH. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el ácido carboxílico es el que va primero. ¿Por qué no un éster? Porque el éster tiene, ¿cierto? Un grupo R. Y vamos a ver después que ese grupo R va a tener que, como que lo va a tapar los electrones. Entonces, hace que este oxígeno no pueda traer tantos electrones, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Pero lo importante acá es que recuerden, ¿cierto? Que el ácido carboxílico es el que tiene prioridad sobre todos los otros grupos funcionales. Entonces, si me aparece una molécula con un ácido carboxílico y me aparecen moléculas, por ejemplo, con otros grupos funcionales, las otras moléculas van a pasar a ser sustituyentes, ¿ya? Y el ácido carboxílico va a ser mi cadena principal. Entonces yo voy a tener que nombrar esa cadena como si fuera un ácido carboxílico y los otros voy a considerar los sustituyentes dentro de la cadena, ¿ya? Entonces los ácidos carboxílicos, nosotros tenemos un ejemplo claro, ¿cierto?, de ácido carboxílico en nuestra despensa, me imagino, que es el típico vinagre, el ácido acético, ¿ya? Acá les comentaba que si yo mezclo ácido acético con una base fuerte, que en este caso es hidróxido de sodio, se produce un efecto, ¿cierto?, que se llama neutralización, que lo vamos a ver en algún momento, ¿cierto? Lo vamos a retomar el tema de ácido base, ahora ya con más concepto encima, que cuando vimos ácido base, ¿cierto?, fue un DOU, ¿ya? Fue súper, para algunos fue súper complicado y espero que ahora podamos retomarlo bien, ¿ya? Ya que vamos a manejar bien varios conceptos que teníamos que ver previamente, ¿ya? O repasar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, ¿cierto?, un proceso que se llama neutralización. Nosotros vemos acá que el hidróxido de sodio, ¿cierto?, la soda cáustica es una base súper fuerte, ¿ya? Hasta que se quemen un poquito, ¿cierto?, con soda cáustica para darse cuenta, ¿cierto?, lo corrosivo que es. Por lo tanto, es una base muy fuerte. Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos, ¿cierto?, un ácido, en este caso débil? Actúa, ¿cierto?, formando acetato de sodio, que es una sal más agua, o sea, ocurre una neutralización. Entonces algo que era muy básico, ¿cierto?, se neutraliza, se va a niveles del medio. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, de nuestra escala de pH, 7 era neutro. Entonces esto va a hacer, ¿cierto?, esta reacción, ¿cierto?, va a hacer que baje la basicidad, ¿ya? Y se va a neutralizar. Acá también les decía que en los ácidos carboxílicos, dependiendo, a medida que disminuye cierto número de átomos de carbono, eh, disminuye el carácter ácido, ¿ya? Bueno, para nombrar un ácido carboxílico, nosotros vamos a considerar la cantidad de carbonos nuevamente del grupo carbonilo, ¿ya? Acá. Y en este caso tenemos 4 carbonos, por lo tanto es ácido buta, porque son 4 carbonos y terminación ico. Y ahí les daba el ejemplo del ácido fórmico o metanoico que encontramos en la hormiga. Los éster, ¿cierto? La diéster. El éster está producido a partir de un ácido carboxílico más un alcohol. Entonces yo, a través de un proceso de condensación, nuevamente recuerden que cuando hablamos de condensación hablamos de que se unen, ¿cierto?, estas moléculas generando agua, ¿ya? En este caso, puede ser cualquier molécula, chiquillos, no necesariamente, por eso yo les pongo el R, para que entiendan que no necesariamente son estas.
Pero acá en este caso podemos ver que se va a formar, vamos a sacar ahí se va a formar agüita y el resto, ¿cierto? Va a ser nuestro éster, ¿ya? Si ustedes hacen si ustedes hacen, ¿cierto? Resuelven esta incógnita, esta unión, van a ver que se va a formar agua y un éster, ¿ya? Entonces vamos a ver el proceso. Vamos a ver el proceso de saponificación, ¿ya? Entonces nosotros, bueno, antes de eso, el éster, generalmente vamos a asociar el éster a los aromas frutales. Y yo para nombrar un éster, voy a considerar la cantidad de carbonos de acá, del grupo que está asociado, ¿cierto?, a este grupo carbonilo. Por lo tanto, en este caso tiene 4 carbonos, considerando también el carbono que está acá en el grupo carbonilo. Entonces va a tener 4 carbonos y va a tener, vamos a poner la palabra ato, ¿ya? Butanoato de, y lo que queda acá después del oxígeno es mi sustituyente. Butanoato de metilo, ¿ya? Aunque esto tenga 2 carbonos y este tenga 1000 carbonos, siempre el que va a estar asociado, ¿cierto?, al grupo carbonilo va a ir con la terminación ato, ¿ya? Y de, y con lo que queda acá, lo que sigue en la colita. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Y acá habíamos visto los procesos de saponificación. Les mostraba, ¿cierto?, que los ácidos grasos, en este caso las aceites, las grasas, nosotros vamos a ver que están constituidas de ácidos carboxílicos, ¿ya? Fíjense el grupo carbonilo, el OH y el R, ¿ya? Y en este caso, como yo les decía, los grasos insaturados van a tener esos dobles enlaces. Si ustedes pueden ver esas insaturaciones, voy a mostrar ahí. Esas insaturaciones, ¿cierto? Esos dobles enlaces hacen que nosotros podamos decir que son ácidos grasos insaturados, ¿ya? En cambio acá, fíjense que no tiene insaturación, por lo tanto está llenito de hidrógeno. Por eso son ácidos grasos saturados, ¿ya? Entonces los ácidos grasos nosotros los vamos a asociar a los ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, esto era el proceso que hablábamos, si yo mezclo, entonces nosotros decíamos que el proceso de esterificación, fíjense el proceso de esterificación, si ustedes se acuerdan de la otra diapo, yo para formar un éster necesitaba un ácido carboxílico más alcohol, ¿ya? En este caso glicerol, ¿cierto? Es un alcohol, de hecho ahí se marca el grupo, ¿cierto? Los grupos funcionales. En este caso se marca el OH. Y esto tiene, ¿cierto? Estos son los ácidos grasos. Pero en este caso, como yo les había mostrado, las grasas, ¿cierto?, están constituidas del grupo funcional de ácidos carboxílicos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si yo uno un glicerol más ácido graso, ¿cierto? Yo voy a formar un éster. O sea, voy a formar, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Yo voy a formar un triglicérido, perdón, ¿ya? Y yo les mostraba algunos constituyentes, ¿cierto?, biológicos, en este caso los triglicéridos, ¿ya? Ustedes, de hecho, me imagino algunos habrán hecho un examen, o los papás o los abuelos, de los triglicéridos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se forma un triglicérido? A partir de ácidos grasas, más glicerol, ¿ya? Se va a formar un éster, en este caso un triglicérido, más agua. También podemos ver el proceso de saponificación, ¿ya? Que les decía que, no sé si ustedes han hecho jabón alguna vez, pero los abuelitos, antes la gente hacía mucho jabón, ya entonces se ocupaba grasa animal, se ocupaba generalmente grasa animal, mataba el chanchito, ¿cierto? Y la grasa que quedaba la utilizaban para hacer jabón. Y a partir, ¿cierto?, de la grasa animal, más las cenizas, que ocupaban, por ejemplo, para hacer pan y todo eso, más las cenizas, ¿cierto?, formaban jabón más glicerina. Entonces eso, de eso, ¿cierto?, uno puede hacer jabones. Entonces es el proceso de saponificación. En este caso sabemos que las grasas, ¿cierto?, están constituidas de éster. De hecho, ahí está, ¿cierto?, nuestro carbonilo, el ROR, ¿ya? Entonces acá el éster va a reaccionar con el hidróxido de sodio, ¿ya? O la soda cáustica,
para formar jabón más glicerina. Ahí tenemos la estructura en otra manera, pero al final es lo mismo. Acá era para mostrar que, bueno, los fosfolípidos, ¿cierto?, van a tener una cabecita hidrofílica y una parte hidrofóbica. Y esa parte hidrofóbica de las colitas, ¿cierto?, va a estar formada por ¿ya? Por esta. Y ahí está, ¿cierto?, Ya. También habíamos visto las aminas. En este caso las aminas estaban formadas, ¿cierto?, también a través de una condensación, ¿ya? Una condensación de alcohol más amoníaco. Entonces, si yo hago cierto reaccionar amoníaco con cualquier alcohol, yo puedo obtener una amina. En este caso, recuerden que el proceso de condensación es que se unen estas moléculas y se libera agua, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Nosotros se une esta molécula y se quita un hidrógeno y se va a formar agüita, ¿cierto? Y se va a formar una amina, ¿ya? Un RNH2. Nosotros igual decíamos que podíamos encontrar distintos tipos de aminas, amina primaria, secundaria, terciaria, igual que las amidas, ¿ya? Entonces acá tenemos una amina primaria con un sustituyente. Hay un ejemplo, la anilina. La anilina, por si acaso, está constituida, ¿cierto?, de un benceno más NH2. En este caso tenemos la dietilamina, que sería una amina secundaria, ¿cierto?, porque tiene dos radicales, ¿ya?, o dos sustituyentes. Y recuerden que cada uno de estos palitos, fíjense ahí, cada uno de estos palitos, por eso es dietil. Cada uno de esos palitos, ¿cierto?, representa un carbono. Voy a poner un corazoncito. Ahí hay un carbono, o sea, si hay un carbono, hay un carbono. Hay un carbono, hay un carbono. Profe, ¿por qué no hay carbono ahí? Bueno, porque está, ¿cierto?, nuestro grupo funcional. ¿Ya? Ok, y acá tenemos un trietilamina donde tenemos tres sustituyentes. Por lo tanto, ¿cierto?, es una amina terciaria. ¿Cómo voy a nombrar la amina? Bueno, la voy a nombrar, ¿cierto?, contando la cantidad de carbonos, por tanto es una propil, como si fuera un radical, le ponemos el il de Gil, ¿cierto? La terminación il, propil, amina. Y acá tenemos algunos compuestos que ustedes ya conocen, los que vieron Breaking Bad, ¿cierto? Ahí las metanfetaminas, son aminas, ¿cierto? Podemos ver que aquí hay distintos tipos de aminas. En este caso, era una amina primaria, secundaria o terciaria. Chicos, chicas. ¿Nadie? Aún medio pasado de la hora, si lo sé. Ya, entonces acá podíamos ver, ¿cierto?, estos compuestos, ya que ambos eran aminas. Entonces, bueno, ustedes saben que la química de Breaking Bad, hay cosas que son bien fidedignas, ¿ya? Por eso es tan buena la serie, porque hay cosas muy reales. Entonces, en una de las primeras elaboraciones de metanfetamina, de hecho estaba viendo anoche la síntesis de metanfetamina y la química detrás de Breaking Bad, y claro, o sea, Heisenberg, por ejemplo, él hacía metanfetaminas a partir de la pseudofebrina, o la efebrina, a través de una reacción donde utilizaba ácido hídrico, ¿cierto? Y utilizaba fósforo rojo. Entonces, uno empieza a ver, por ejemplo, la química detrás de eso y la verdad es que sí tenía razón, ¿ya? Con respecto a cómo se sintetiza, ¿cierto?, este tipo de amino. Y después cambia, obviamente, porque les cuesta, por ejemplo, encontrar la pseudofebrina, entonces cambia los compuestos para formar la meta. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos la aplicación a través de una serie muy buena, ¿cierto? Vemos la aplicación de cómo se puede, por ejemplo, cómo yo puedo formar una amina, ¿ya? Porque en definitiva ese es mi compuesto, ¿cierto?, que yo quiero generar. Ahora, ¿cuál es
cuál es el contra como de esa síntesis, a pesar de que él se supone que le daba como un 98% de pureza, ¿sí? Pero eso es casi imposible, ¿ya? Ahí es casi imposible, porque igual la pseudofebrina, la síntesis a partir de pseudofebrina produce varios compuestos extras que le quitan pureza al producto. Así que igual sería interesante que en algún momento podamos aplicar esto en cuanto al análisis quizás de la serie. Eso. Ya. Entonces, chicos, hasta acá lo dejamos para que vayan a tomar desayunito. No se me mueran. Vimos hartas cosas, yo creo que vamos a seguir haciendo un resumen.